Buenos días, compañero. Mi nombre es Alan Liborio Castellanos. A continuación les hablaré acerca de la lección número 3 de la antología, que lleva por nombre La orientación epistemológica de la investigación educativa. Definición. La orientación epistemológica de la investigación educativa se refiere a los presupuestos fisiológicos, los fundamentos teóricos, los procedimientos metodológicos, las estrategias técnicas y los instrumentos que se utilizan para realizar investigación desde la ciencia de la educación. Algunas palabras claves de suma importancia de esta lección son la filosofía, la teoría, la metodología, la técnica e instrumentos. En el siguiente esquema es posible observar los principales elementos de una orientación epistemológica. Orientación epistemológica. Presupuestos filosóficos. Es aquel método de filosofar que consiste en investigar las fuentes de las propias afirmaciones y objeciones y las razones en que las mismas destacan. Método que da la esperanza de llegar a la certeza. Fundamentos teóricos. El fundamento teórico es una explicación basada en ideas relacionadas con un tema particular. Es una revisión crítica de los elementos teóricos que sirve como marco de referencia de una investigación. Procedimientos metodológicos. Son complemento de los métodos de enseñanza. Constituyen herramientas que permiten a él o al docente instrumentar los indicadores de logro mediante la creación de actividades que permitan orientar y dirigir la actividad de él y del estudiante. Estrategias técnicas. En su aplicación, las estrategias pueden hacer uso de la serie de técnicas para conseguir los objetivos que persigue. La técnica se limita más bien a la orientación del aprendizaje en áreas delimitadas del curso, mientras que la estrategia abarca aspectos como general del curso de un proceso de formación completo. Los instrumentos. Los instrumentos y técnicas de evaluación educativa son las herramientas manuales de trabajo que se utilizan para obtener evidencias del desempeño de los alumnos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cada uno de estos constituye el apoyo necesario para obtener datos e información respecto al estudiante. Presupuestos filosóficos. Primer punto, posibilidad. Dogmatismo. El sujeto si aprende realmente al objeto
Escepticismo. El sujeto no puede aprender realmente al objeto. Relativismo. Solo hay verdades en relación a una humanidad determinada. Subjetivismo. La verdad se limita al sujeto que conoce y juzga. Pragmatismo. Verdadero significa útil, valioso, fundamentador de la vida. Criticismo. Es posible conocer. Hay que examinar todas las afirmaciones de la razón y no aceptar nada despreocupadamente. Presupuestos filosóficos. El segundo punto, origen. Racionalismo. La fuente principal del conocimiento humano está en la razón, en el pensamiento. Empirismo. La única fuente del conocimiento humano está en la experiencia. Intelectualismo. La fuente y la base del conocimiento lo son tanto la experiencia primero, como la razón después. A priorismo. La experiencia después y el pensamiento primero son las fuentes del conocimiento. Presupuestos filosóficos. Tercer punto, esencia. Soluciones premetafísicas. Objetivismo. El objeto determina al sujeto. Subjetivismo. El sujeto determina al objeto. Soluciones metafísicas. Realismo. Además de los objetos ideales, hay objetos reales, independientemente del pensamiento. Idealismo. Todos los objetos poseen un ser ideal mental. Fenomenalismo. No conocemos las cosas como son, sino como se nos aparecen. Soluciones teológicas. Dualismo y teísmo. La divinidad es la fuente común del pensamiento y el ser, el absoluto trascendente. Monismo y panteísmo. El absoluto inmente absorber al sujeto y al objeto en una unidad. Presupuestos filosóficos. El cuarto punto, tipos. Conocimiento racional, mediato discursivo, conocimiento intuitivo, inmediato, conocer viendo. El quinto punto, criterios. Trascendente, concordancia del pensamiento con el objeto. Inmanente, concordancia del pensamiento consigo mismo. Fundamentos teóricos. Teorías generales del conocimiento. Matematicismo. Comparar a la realidad con una ideal. Mecanicismo. Comparar a la realidad con una máquina. Organicismo. Comparar a la realidad con un órgano, aparato o sistema biológicos. Caos. La realidad es impredecible, pero no anárquica. Conflicto. Antagonismo, oposición, combate, etc., que conllevan innovación y cambio. Complejidad. Lo simple no existe, solo existe lo simplificado. Teorías particulares de las ciencias sociales. Positivismo. El único conocimiento auténtico es el científico. Funcionalismo. Satisfacción de una necesidad. Estructuralismo. Comparar a la realidad con una estructura. Marxismo. Observar la realidad en términos de conflicto. Teorías de sistemas. Comparar a la realidad con un sistema. Historicismo. Observar la realidad en términos de movimiento de cambio. Fenomenología. No conocemos las cosas como son, sino como nos parecen. Hermenéutica. Arte de explicar, traducir o interpretar. Fundamentos teóricos. Teorías específicas de las ciencias de la educación. Conductismo. Controlar la